Hello and welcome to another episode of Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si es la primera vez que ven el programa, por favor hagan clic en el botón de suscribirse. También pueden plantearse hacerse miembros de YouTube, mecenas o donar una pequeña cantidad mediante el enlace de la caja de descripción. Sin más preámbulos, demos la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el embajador Chas Freeman. El embajador Freeman es un diplomático estadounidense retirado, autor y comentarista político. Embajador Freeman, bienvenido de nuevo a India y la Izquierda Global. Freeman, welcome back to Indian Global Left. Gracias, Jyotishman. Es un placer estar contigo. I wanted to start with your Quería empezar con su valoración de cómo ve la situación entre Estados Unidos e Irán. Seguimos dentro del periodo de 60 días de negociaciones sobre el memorando de entendimiento, aunque Estados Unidos empezó a bombardear Irán durante 13 días antes de hacer una pausa el viernes pasado. Y desde entonces hemos visto una relativa calma, aunque la escalada regional ha sido notable, especialmente en Arabia Saudí e Irak. ¿Podría ponernos al día? ¿En qué fase de diplomacia entre Estados Unidos e Irán nos encontramos? War diplomacy between US and Iran are we in? Well, first of all, the memorandum of understanding Bueno, en primer lugar, el memorando de entendimiento, o más exactamente, el memorando de malentendimiento, está muerto. No está en vigor. Estados Unidos lo incumplió muy poco después de su conclusión y después Irán. Y los iraníes han dejado muy claro que no volverán a la mesa de negociaciones a menos que Estados Unidos aplique el memorando. Y está claro que Estados Unidos no tiene intención de hacer lo que debía hacer en virtud de ese entendimiento. Retirar a los israelíes del Líbano, cesar los ataques verbales y cinéticos contra Irán, permitir que Irán controle el tráfico en el estrecho de Hormuz durante 60 días, sin peajes ni tasas, y beneficiarse por lo demás de una especie de alto el fuego. El alto el fuego no duró mucho, en absoluto. Fue un alto el fuego con características israelíes. It was a ceasefire with Israeli characteristics. That is, one side was required to ceasefire and the other didn't. Es decir, a una de las partes se le exigía un alto el fuego y a la otra no. Ese es el contexto. Pero creo que es muy importante situar en ese contexto el ataque iraní de anoche contra Jordania. El viernes pasado, Donald Trump se reunió con sus asesores de política exterior y militares, que básicamente le dijeron dos cosas. Primero, estamos cerca de agotar por completo sistemas de armamento clave para este conflicto con Irán. Eso incluye la capacidad de interceptar misiles y drones iraníes, y también algunos tipos de armas de largo alcance, como los misiles Tomahawk. Hemos agotado las reservas y si seguimos así no podremos responder a contingencias ni cumplir obligaciones en otros lugares. Así que, desde un punto de vista militar, hay que poner fin a esto. Segundo, desde un punto de vista político, esto es desastroso. Second, from a political point of view, this is disastrous. You are down in the polls now about... Ahora mismo están unos 25 puntos por debajo en las encuestas en cuanto al apoyo de la opinión pública estadounidense. Nos dirigimos a unas elecciones legislativas de mitad de mandato que determinarán su legado político. Y en la práctica, estamos reforzando el bloqueo iraní del estrecho de Hormuz con nuestro propio bloqueo, lo que garantiza que estamos a punto de sufrir un shock energético de proporciones asombrosas, con enormes subidas de precios. Y han perdido la capacidad de contener los precios. Donald Trump ha estado manipulando de forma muy abierta el mercado del petróleo y la bolsa. Así que le dijeron, tienes que cancelar esto. Y como respuesta, lo hizo. Ordenó una pausa en los combates con Irán. Yo diría que Irán acaba de hacer dos cosas. Primera, reforzar la realidad de que hay dos partes en esta guerra, y una parte no puede exigir ni imponer un alto el fuego a la otra. Así que no hay alto el fuego. Cuando oyes al CENTCOM decir que hubo, cito, un aparente ataque por sorpresa, hay dos palabras ahí que no tienen ningún sentido. Una es aparente. En realidad fue una sorpresa. Fue un ataque.
Las imágenes aéreas tomadas por satélite muestran que mientras el CENTCOM afirmaba que no hubo daños e Irán decía que los daños fueron considerables, la verdad estaba en algún punto intermedio entre esos dos extremos. Hubo daños, pero probablemente no fueron muy graves. Y, en segundo lugar, Irán ha reconocido, en efecto, que Estados Unidos tiene impuesto un alto el fuego por su propio agotamiento, por el desgaste de sus propias capacidades. En otras palabras, Irán ha reconocido la reunión del viernes. Y en este contexto, Irán ha optado por no llevar a cabo un ataque por sorpresa, porque no ha proclamado un alto el fuego ni una pausa en la guerra. Por tanto, no debería sorprender que atacara, porque quiere subrayar varias cosas. Primero, su oposición al continuo despliegue estadounidense de fuerzas en su región contra Irán. Ha adoptado como doctrina el criterio israelí del ataque preventivo, y eso prevalecerá a partir de ahora. Cuando Irán vea la posibilidad de un ataque contra él, responderá preventivamente. Esto no se ajusta al derecho internacional tradicional, pero sigue muy claramente el precedente israelí. Segundo, Estados Unidos ha sido expulsado, en esencia, de las bases del Golfo que antes utilizaba contra Irán, y se ha visto obligado a concentrarse en Israel y Jordania. Y creo que Irán quiere forzar una concentración de fuerzas en Israel. No creo que quiera atacar Jordania, pero estaría muy dispuesta a atacar Israel. Así que busca empujar a las fuerzas estadounidenses hacia Israel. Y en relación con esto, hay dos indicios importantes que conviene señalar. Primero, los mandos militares estadounidenses han dicho que el único entorno seguro para las fuerzas estadounidenses es concentrarlas en Israel, y que deberíamos retirar nuestras fuerzas de otras partes de la región y concentrarlas en Israel. Eso es lo que quiere Irán, porque así concentra los objetivos en un único lugar conveniente. Y segundo, por supuesto, ahora he perdido el hilo de lo que estaba diciendo, pero diré que Irán no solo quiere que Estados Unidos se concentre en Israel, sino que espera llevarnos allí a la fuerza. Y creo que el otro factor aquí, que ilustra hasta qué punto toda la región está en llamas, es el ataque conjunto de Estados Unidos y Arabia Saudí contra elementos de las fuerzas de movilización popular en Irak. Creo que sirve muy bien a varios objetivos saudíes. En primer lugar, Arabia Saudí ha limitado el uso estadounidense de su territorio contra Irán. No quiere verse implicada en una guerra con Irán. Pero este ataque responde a la presión política interna en Arabia Saudí para responder y vengar los ataques iraníes contra instalaciones saudíes, en concreto la base aérea Príncipe Sultán en Al-Kharj, al sur de Riad. Prince Sultan Air Base at Al-Kharj, south of Riyadh. So this is good politics in Saudi Arabia. Así que esto es una buena jugada política en Arabia Saudí. En segundo lugar, reafirma ante Estados Unidos la alianza de Arabia Saudí con Estados Unidos. Quizá no seamos aliados contra Irán, pero sí lo somos contra los ataques iraníes contra Arabia Saudí llevados a cabo por otras fuerzas. En tercer lugar, recuerda al gobierno de Bagdad que las fuerzas de movilización popular, que forman parte del ejército iraquí, deben mantenerse bajo control, y que el gobierno de Bagdad tendrá que rendir cuentas cuando no lo estén. Y no supone una ruptura con la política saudí anterior, porque los saudíes se han opuesto firmemente a diversos elementos del llamado eje de la resistencia. Ya sea Hamas, porque Hamas es un movimiento democrático asociado a los hermanos musulmanes y por tanto un desafío a la legitimidad del Estado saudí, o Hezbollah, porque es chií, y se opone a las fuerzas de Líbano y Siria al alcance a un tuyawar esperado tradicionalmente. And Syria, that Saudi Arabia has traditionally supported. So this is consistent. These are Shiite resistance. Así que esto es coherente. Son fuerzas de resistencia chiíes alineadas en cierta medida con Irán. Por tanto, la participación de Arabia Saudí en el ataque estadounidense es una buena decisión política dentro de Arabia Saudí, una buena decisión política en la región, y es coherente con la política saudí tradicional. Y por supuesto, todo el mundo puede culpar a Irán de los ataques. No está claro si realmente fueron orquestados por Irán o no.
Y ocurre lo mismo con las otras fuerzas de resistencia. Así que Arabia Saudí, que se ha mantenido notablemente pasiva durante la guerra, ha encontrado ahora una forma de actuar que sirve a sus propios intereses. Por supuesto, en medio de todo esto, no olvidemos que sigue llevando a cabo un genocidio en Gaza. Israel is continuing to conduct a genocide in Gaza. It is building a wall, a separation wall, to Está construyendo un muro de separación, para confinar a los palestinos de Gaza en alrededor del 30% del territorio original que ocupan. Ha asesinado, no sabemos a cuántos, pero la cifra está sin duda en cientos de miles, no en los 73,000 palestinos que allí se aceptan oficialmente. Está desatada en Cisjordania, con un apoyo activo a la violencia de los colonos, a los pogromos contra granjas, familias, aldeas y campos de refugiados palestinos. Y por supuesto está bombardeando y ametrallando activamente a la gente en Líbano. Ha alcanzado un pacto impío, bajo los auspicios de Estados Unidos, con el gobierno de Líbano, con el que no estaba en guerra, para establecer un alto el fuego y añadir a ese alto el fuego un esfuerzo conjunto por aniquilar o limitar el poder de Hezbollah, que es un enemigo común del gobierno y de Israel. Pero al hacer esto, está apuntando a la única fuerza en Líbano que defiende la soberanía libanesa frente a la agresión israelí, a saber, Hezbollah. Y por último, por supuesto, hay una pugna en curso en Siria que implica múltiples factores, entre ellos la influencia turca. Y tenemos al ex primer ministro de Israel, Naftali Bennett, candidato en las elecciones de octubre, declarando que después de que Israel ponga a Irán de rodillas, tendrá que ir a por Turquía. Así que vemos una muestra de que no ha aprendido la verdad básica, que su búsqueda de una dominación y una seguridad absolutas en su región supone una inseguridad absoluta para todos los demás, y fomenta la creación de coaliciones y la cooperación en su contra. Por último, Israel, por supuesto. A pesar de la reunión con el primer ministro Netanyahu, esto es lo que quería mencionar en relación con Jordania, sospecho que Netanyahu afirma que su reunión con Trump fue la mejor de todas. De hecho, probablemente Trump le informó de que estamos concentrando nuestras fuerzas en Israel, y él pensó que era una gran garantía para la continuidad de la existencia de Israel, que de otro modo está cada vez más en peligro. Pero yo decía que desde el punto de vista iraní, esta es una concentración conveniente de objetivos en una única zona vulnerable. En fin, el ataque iraní contra las instalaciones en Jordania fue un recordatorio de que la guerra no ha terminado. E incluso puede que fuera un intento iraní de emular a Trump, manipulando los precios del petróleo, que han subido tras el ataque iraní. Perdón, es una avalancha de información, pero es lo mejor que puedo hacer. Sí, eso es correcto. Tengo muchos seguidores, pero permítame retomar las limitaciones a las que se enfrenta Estados Unidos para librar esta guerra, como usted decía. Ya sean la escasez o los informes sobre escasez de misiles Tomahawk o de misiles para interceptar ataques contra bases estadounidenses y sus aliados. Ya sea la impopularidad de la guerra en el país, que según algunos informes ronda el 70%, o la situación económica, dado el nivel mínimo histórico de las reservas estratégicas de petróleo y el efecto inflacionario que eso está generando en el mercado del petróleo, además de su impacto en la agricultura, dada la inflación. Es un año del Niño en toda la zona del Océano Índico, hay olas de calor en Europa y todo eso está elevando los precios agrícolas en general. Por no mencionar que Brasil está superando a Estados Unidos en muchas exportaciones agrícolas, debido ahora a su proximidad con China. Así que si todo esto son desincentivos para que Estados Unidos continúe la guerra, ¿qué es lo que realmente mantiene viva la guerra? Bueno, creo que lo principal es Donald Trump, que parece tener dos intereses que priman sobre el interés nacional de Estados Unidos. Uno es ganar dinero,
Él y sus enviados, Witkoff y Kushner, han obtenido una enorme ventaja financiera de esta guerra y siguen haciéndolo. Y el segundo es la gratificación de su ego. Domina los medios, las noticias. Todo el mundo está pendiente de él. Y el narcisista maligno que es encuentra esto muy satisfactorio. Pero el problema fundamental, ya sabe, usted ha mencionado, y yo también he señalado, todos los factores que juegan en contra de que esta guerra continúe. Es decir, el peligro de una recesión económica o incluso una depresión a escala mundial, la reacción adversa del consumidor estadounidense a medida que los precios siguen subiendo. Y por cierto, ya ha habido una subida importante como consecuencia de la guerra. Pero todavía no se ha producido el gran shock al que probablemente nos enfrentamos hoy, por el agotamiento de nuestras reservas estratégicas de petróleo, la incapacidad de controlar los precios y el hecho de que necesitamos crudo agrio del Golfo Pérsico para producir combustible de aviación y diésel, que son fundamentales para nuestro sistema de transporte. De hecho, ese sistema también va a sufrir un shock de precios debido a la escasez. Todos estos factores están presentes. Y también hay presión por parte de los aliados, ninguno de los cuales quiere esta guerra. Y podemos ver a los árabes del Golfo, que han sido estados protegidos de Estados Unidos desde la salida del Reino Unido de la región en 1967, hablando discretamente con Irán sobre los acuerdos de posguerra, que excluirán una presencia estadounidense. Así que todo esto es muy malo. Pero eso no anula el enfoque personal del señor Trump ante estas cosas. Quiero decir, por alguna razón, se siente libre de asesinar al padre del líder de Irán y de llamarle escoria, para después darse la vuelta y decir, bueno, tienes que llegar a un acuerdo conmigo. Creo que, desde el lado estadounidense, ha habido una interpretación fundamentalmente errónea del impacto de esta guerra y de lo que la precedió en la opinión pública iraní. Se ha asumido que el pueblo de Irán culpará a su gobierno de haberlos metido de algún modo en esta guerra, aunque la guerra, por supuesto, no la iniciaron ellos, y que por tanto presionarán al gobierno para negociar con Estados Unidos y encontrar una salida. Pero creo que el efecto ha sido exactamente el contrario. Es decir, es la población iraní la que exige venganza. Y el CGRI, la Guardia Revolucionaria Islámica, es más pragmático. Y creo que han sido muy hábiles en su manera de conducir la diplomacia. Tienen una estrategia. Se han mantenido fieles a ella. Y eso desmonta la suposición errónea de Occidente, de Estados Unidos en particular, y de Israel, que se puede manipular con éxito a la opinión pública iraní para que se oponga a la guerra atacando Irán. En las próximas semanas veremos si la valoración iraní de la opinión pública estadounidense es acertada o no. Los iraníes calculan claramente que cerrando el estrecho de Hormuz y negándose a cooperar con la administración Trump, pueden aislar a la administración estadounidense tanto dentro como fuera del país y presionarla mediante fuerzas políticas, debido al aumento de los precios para los consumidores y a la escasez, hasta un punto que no podrá resistir. Y por tanto, creo que dan por hecho que Estados Unidos acabará haciendo lo que hizo en la primera ronda con Ansar Allah, los hutíes de Yemen, es decir, declarar la victoria y marcharse. Y aquí quiero señalar algo que creo no se aprecia lo suficiente. Esa flotilla de unas 25 embarcaciones, una o dos de ellas nucleares, necesita petróleo como combustible. Y ese petróleo no está disponible en la región, debido al bloqueo tanto del estrecho Hormuz como ahora la Bab el-Mandeb del Kapur Abad. Es un asunto que tuvo separado de la confrontación israelí-iraní. Así que el petróleo llega desde Estados Unidos y desde otros lugares muy alejados de la región. Hay una fila de petroleros recorriendo miles de kilómetros por los océanos que mantiene a flote y en movimiento a esa flotilla. En segundo lugar, no hay alimentos que se puedan comprar localmente.
Así que toda la comida llega de fuentes estadounidenses o de otras fuentes alejadas de la región. Y por último, esto es una pesadilla logística. 5 meses de despliegues. En algunos casos, despliegues en el extranjero más de un año para las tripulaciones. El desgaste de las tripulaciones y del equipo es inmenso. Esto no es sostenible, y creo que Irán lo entiende. Así que creo que están buscando eso, porque no habrá negociación a menos que, y hasta que, Estados Unidos acepte, confirme y ejecute elementos del memorando de entendimiento antes de una negociación, que ofrezca esas concesiones de entrada, que realmente las lleve a cabo. No habrá negociación e Irán se quedará con el control del estrecho de Hormuz, mientras que Estados Unidos quedará al margen del Golfo Pérsico. Israel estará aún más aislado de lo que ya ha estado. E Irán puede que decida o puede que no atacar a las fuerzas estadounidenses en Israel, además de a Israel, como último movimiento en esta ronda concreta de combates. ¿Cuál es el impacto de la mayor intensidad del conflicto entre Ucrania y Rusia en los últimos días sobre la economía y las cadenas de suministro que acaba de mencionar? Teniendo en cuenta que el petróleo de Kazajistán, a través del puerto del CPC, suele llegar a Europa, donde buena parte se refina. Esto está provocando interrupciones en la producción de refino. Además, esos puertos del Mar Negro también son fundamentales para el trigo, los fertilizantes y otros minerales. Así que, ¿cuál cree que será el impacto de todo esto en el mercado del petróleo y en la economía mundial en general? Y mi segunda pregunta, que quería agrupar aquí, es la siguiente. Me parece que Ucrania está intentando vincular la guerra en Irán con la guerra en Ucrania, con la esperanza de que Estados Unidos apoye de forma más directa su guerra contra Rusia. ¿Cuál es la actitud de la OTAN o de Estados Unidos ante lo que Ucrania está haciendo ahora en Rusia, pero también en Asia Occidental? Muchas preguntas concentradas ahí. Primero, los rusos, como los iraníes, han llegado a la conclusión de que no tiene sentido hablar ni negociar con Estados Unidos, que no puede adoptar una posición coherente, no puede aplicar un acuerdo, ni siquiera puede entender la situación de forma eficaz. Es incompetente y deshonesto. Así que no hay ninguna negociación en marcha sobre la guerra de Ucrania. La situación se complica por el belicismo de los europeos occidentales, que parecen imaginar que Rusia invadió Europa Occidental, cuando en realidad Europa Occidental, en la figura de Napoleón y Hitler, invadió lo que hoy es Rusia. Y sin embargo, la Rusia sigue siendo invencible en la mayoría de las capitales europeas. Así que hay guerra, no hay paz, no se habla de paz. Sobre el terreno, en Ucrania, los rusos han llegado claramente a la conclusión de que lo mejor es seguir como hasta ahora. Esta estrategia va desgastando los elementos efectivos que quedan de las Fuerzas Armadas ucranianas, que han demostrado ser muy ingeniosas, pero carecen de efectivos, y les permite lograr avances territoriales a un ritmo constante. Rusia acaba de tomar un par de ciudades fortaleza clave en el Donbass, y parece confiada en que con el tiempo podrá tomar el resto del Donbass. Mientras tanto, en respuesta a la escalada ucraniana contra ella, tanto contra sus refinerías e instalaciones petroleras, como contra la navegación en el Mar Negro y el Mar de Azov, ha cerrado el Mar Negro al transporte marítimo ucraniano y está atacando Odessa, el principal puerto. En efecto, Rusia ha dejado a Ucrania sin salida al mar. Ya no tiene acceso a puertos del Mar Negro que puede utilizar para sus exportaciones. Y esto, como usted sugiere, todos estos acontecimientos en conjunto están reduciendo aún más el suministro de petróleo al mundo, reduciendo aún más el suministro de fertilizantes y cortando suministros esenciales de alimentos procedentes tanto de Rusia como de Ucrania, que ahora son el granero del mundo. Así que todo eso es muy negativo en cuanto refuerza las presiones políticas sobre Occidente, el sur global y Estados Unidos.
Todo esto va en aumento. Perdón, su segunda pregunta era, dejó otra pregunta ahí al final. ¿Puede recordarme cuál era? Yes, of course. Yeah, Sí, claro. Solkei, Solgrai por la vostra experiencia respecto al intento de Ucrania de vincular. link. Right, now I remember. The Ukrainian attempt to link the two. Sí, ahora lo recuerdo. Los intentos de Ucrania de vincular los dos escenarios en uno solo, reflejados en un ataque contra el transporte marítimo en el Mar Caspio. Sí, quiero decir, esto es un problema. Si das, ya sabe, los chinos lo entienden, y creo que India probablemente también lo entiende. Las alianzas son tanto una carga como un activo. De hecho, pueden ser más una carga que un activo. Ese es claramente el juicio de los chinos. Porque si le das a un aliado activos, equipamiento y apoyo, puede hacer cosas que tú no quieres que haga e implicarte en ellas de forma involuntaria. Y eso es exactamente lo que Ucrania parece estar intentando hacer. Es decir, aprovechar el bochorno de la administración Trump en Asia Occidental para reforzar su compromiso en Europa Oriental. Así que eso, sí, eso está ocurriendo. No sé hasta qué punto eso tiene éxito, pero diría que la respuesta de la administración Trump a Ucrania, a las demandas ucranianas de transferencias adicionales de tecnología y de instalaciones de producción, concuerda con su negación de que exista una escasez de munición o una falta de capacidades de interceptación por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Por un lado, lo niegan. Y por otro, afirman que están realizando grandes inversiones para superar las carencias que niegan que existan. Pero el problema es que incluso si ya se cuenta con instalaciones operativas, estamos hablando de entre 3 y 4 años para fabricar un misil Patriot, como mínimo 2 años. Y por muy ingeniosos que sean los ucranianos, que lo son mucho, los rusos también lo son. Son pueblos muy parecidos, no exactamente iguales, pero parecidos. Estamos hablando de que cualquier cosa que se transfiera a Ucrania no tendrá un efecto práctico hasta algún momento de la década de 2030. Y eso no llega a tiempo para salvar a Ucrania de lo que está ocurriendo en el propio campo de batalla. Y cada escalada que emprende Ucrania, con apoyo europeo, especialmente británico, y con el respaldo de las agencias de inteligencia estadounidenses que proporcionan información sobre objetivos, genera una contraescalada por parte de Rusia. Así que este es un juego perdido. Si estás en una guerra de desgaste y eres la parte más pequeña y más débil, eso te perjudica. Por tanto, Ucrania vive de tiempo prestado. You spoke quite a bit on Saudi Arabia. Ha hablado bastante de Arabia Saudí en su declaración inicial. Quería hacerle una pregunta de seguimiento. Ha mencionado que Arabia Saudí quiere ahora, por supuesto, vengar algunos de los ataques en su territorio y también contener a los grupos respaldados por Irán o aliados de Irán en Irak o más ampliamente en la región, ¿verdad? Pero eso también supone una ruptura con, quiero decir, es coherente, como usted ha dicho, con la política saudí tradicional, pero, al mismo tiempo, rompe con lo que hemos visto recientemente, en 2022, la decisión de Arabia Saudí de retirarse de Yemen, ya fuera en un intento de encontrar una solución o de congelar la situación tal como estaba. La postura más realista frente a la ideológica de Mohammed bin Salman o las conversaciones de Arabia Saudí con Irán. Todo ello lo hemos comentado. Así que mi pregunta es esta. Aunque sea coherente con la política tradicional de Arabia Saudí en la región, ¿qué importancia tiene volver a esa política exterior tradicional y expansiva en contraste con lo que hemos visto de Arabia Saudí en los últimos años? Sobre todo teniendo en cuenta que Arabia Saudí no es Qatar, ni Kuwait, ni Bahrein. Es una gran potencia regional. ¿Y qué implicaciones tendría eso para la política regional? Sí, creo que la clave aquí son en realidad los acontecimientos en Yemen y sus consecuencias. Arabia Saudí, por supuesto, respalda y patrocina al gobierno de Yemen reconocido internacionalmente
que está en Adén, no en Saná, y se opone a Ansar Allah. Durante 4 años, como usted ha señalado, ha existido de facto una política saudí de contención y cierto margen de maniobra de Arabia Saudí frente a los Emiratos Árabes Unidos en Yemen. Pero en lo esencial, ha habido una tregua con Ansar Allah, con los hutíes. Esa tregua se rompió cuando el gobierno reconocido internacionalmente llevó a cabo un ataque contra el aeropuerto de Saná, destinado a interrumpir los viajes de las delegaciones yemeníes hacia y desde Irán, en relación con los preparativos del funeral de Ali Khamenei, el difunto líder supremo de Irán. Los hutíes tenían todos los motivos para querer responsabilizar a Arabia Saudí del ataque llevado a cabo por su aliado, el gobierno reconocido internacionalmente, y eso hicieron. Sostuvieron que en realidad aquello era atribuible a Arabia Saudí, y atacaron el aeropuerto de Aba, en el suroeste saudí, que como saben históricamente formó parte de Yemen, pero pasó a formar parte de Arabia Saudí en 1933. Esto provocó una reanudación de la guerra saudí-yemení, que ahora ha dado lugar a ataques y contraataques por parte de ambos. Así que además de los ataques contra Abqaiq, el gran centro de intercambio petrolero de la provincia oriental de Arabia Saudí, llevados a cabo por fuerzas de la resistencia iraquí, ahora tenemos ataques de los yemeníes contra las refinerías de Yanbu y otros lugares de la costa occidental saudí, la costa del Mar Rojo. Creo que esto es muy desafortunado. No creo que los saudíes quieran que continúe, pero sí veo un aspecto positivo para ellos. Esta es otra oportunidad de alinearse con Estados Unidos contra los hutíes y Ansar Allah, que están a la espera de una intervención estadounidense contra su bloqueo, un bloqueo selectivo del estrecho de Bab el-Mandeb a la entrada del Mar Rojo. Ahora bien, señalo que se trata de un bloqueo selectivo. Se aplica solo a buques saudíes o vinculados a Arabia Saudí y ni siquiera a todos ellos. Hemos visto 2 petroleros saudíes, 2 petroleros que transportaban crudo saudí desde Yanbu, atravesar con éxito el estrecho de Bab el-Mandeb, tras anunciar que eran buques de propiedad y operación chinas. Y está claro que Ansar Allah no quiere involucrar a los chinos en su contra, y por eso ha dado vía libre al comercio de petróleo vinculado a China. La capacidad de China para importar petróleo no se ha visto afectada ni de lejos tan gravemente como la gente imagina. China ha hecho 2 cosas, o 3, mejor dicho. Una es que, por supuesto, ha reducido con éxito el consumo de petróleo al redoblar su apuesta por las energías renovables y los vehículos eléctricos, incluidos ahora los camiones pesados eléctricos. Ha ordenado a sus refinerías que reduzcan sus importaciones, pero también que prohíban las exportaciones de diésel y combustible para aviones. Esto está inquietando a la gente del sudeste asiático, que se ha vuelto dependiente de estas refinerías chinas. De todos modos, además, hay una cantidad considerable de petróleo iraní almacenado en petroleros en el estrecho de Malaca y frente a Malasia, que está disponible para los chinos. Así que en realidad ellos no han sufrido aquí. En cambio, ustedes en India y otros países del sur de Asia, el sudeste asiático o el noreste asiático, que son los principales consumidores de petróleo del Golfo Pérsico, han sufrido enormemente. Así que, ya sabe, en la medida en que los fantasistas estratégicos estadounidenses, y parece que tenemos una buena cantidad de gente así, imaginan que lo que hemos hecho en el Golfo Pérsico va a paralizar de algún modo a China, no ha ocurrido. Ha paralizado a todos los demás, pero no a China. Es este otro punto de inflexión en la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudí, porque me da la impresión de que en los últimos días muy recientes, los estadounidenses están intentando acercar más a Arabia Saudí de lo que lo hicieron un poco antes, digamos durante la guerra y los acontecimientos de los últimos años. Probablemente,
porque han visto las vulnerabilidades de Emiratos Árabes Unidos y de otros estados más pequeños del Golfo. Entonces, es justo decir que los estadounidenses, ya fuera por la declaración de Donald Trump sobre el acuerdo nuclear y la necesidad de que los saudíes formen parte de los acuerdos de Abraham, o por el ataque conjunto que llevaron a cabo contra Irán, están haciendo un renovado intento de apostar por Arabia Saudí, porque necesitan tener allí un punto de apoyo, aparte de Israel, que como usted ha descrito, ahora depende cada vez más de ellos. También sobre Yemen, parece que tradicionalmente el interés de Estados Unidos en Yemen estaba más alineado con el de los emiratíes, porque ese era su foco, las zonas del sur, los puertos y el interés estratégico marítimo, más que con Arabia Saudí, cuyo interés se centra más en el gobierno interno. Así que mi principal pregunta es, ¿está haciendo Washington un esfuerzo más enérgico para atraer a Arabia Saudí a su órbita? Yo no lo plantearía así. Creo que en cierto sentido es correcto decir que Estados Unidos está perdiendo elementos importantes de su influencia, su conexión y su cooperación con Arabia Saudí. Los saudíes han limitado el uso estadounidense de instalaciones en su territorio contra Irán. Como he indicado, ahora están compensando eso con su participación en ataques contra las fuerzas de la resistencia en Irak. Y también podría haber una convergencia con Yemen. Pero no se trata tanto de un impulso por ampliar las relaciones estadounidenses con Arabia Saudí, ni la dependencia de esta, salvo en un sentido. Ha mencionado los acuerdos de Abraham. Para Estados Unidos, son un imperativo interno. En realidad, no tiene nada que ver con la situación en la región de Asia Occidental, donde las poblaciones de países como Arabia Saudí rechazan de forma abrumadora la idea de normalizar relaciones con Israel. Pero políticamente, esto resulta atractivo para los plutócratas sionistas que respaldan a Donald Trump, para el señor Netanyahu y para todo el lobby sionista. Así que, a mi juicio, es una política impulsada por factores internos. En cuanto a los saudíes, creo que están intentando muy hábilmente preservar elementos de su relación con Estados Unidos, al tiempo que se distancian de Washington. Y así demuestran su utilidad en contextos limitados, por ejemplo con Irak, quizá con Yemen, pero retienen lo principal que Washington quiere, cooperación contra Irán. Y hay una cosa que no he mencionado y que creo que merece ser mencionada. Es importante en este contexto para Arabia Saudí, que ahora está limitada, salvo en el caso de los buques de propiedad y operación chinas, a exportar petróleo a través de Suez. Eso significa cantidades más limitadas y barcos más pequeños. Y es que ha habido una negociación activa entre Irán y Omán sobre el control del estrecho de Hormuz y sobre qué condiciones se aplicarán. Haré dos comentarios al respecto. El primero es que al parecer Omán hizo una oferta que incluía tasas voluntarias y la ampliación del mecanismo de control para incluir a otros miembros del Consejo de Cooperación del Golfo. No tenemos los detalles, pero esa parece ser la esencia de la propuesta, e Irán la ha rechazado. Perdón, el último informe que leí en Al Jazeera decía que ofrecieron un 50-50, e Irán respondió que el 50% en nuestro lado de las aguas territoriales, pero no el 50% en vuestro lado. Irán necesita tener un mayor control sobre eso. Creo que esa es parte de la cuestión, la división. Pero el asunto fundamental es este. Las tasas son obligatorias o voluntarias. Omán intenta mantener un equilibrio. Por un lado, apaciguar a sus socios del Consejo de Cooperación del Golfo. Por otro, cumplir las exigencias iraníes. Irán tiene todas las cartas en este asunto. Y eso es especialmente cierto mientras Estados Unidos refuerce el bloqueo iraní con el suyo propio. Eso es una cosa. Y aquí quiero señalar algo.
Hay mucho en juego en el régimen de control del estrecho de Hormuz, porque siente un precedente para otros estrechos. Es una alteración fundamental del derecho tradicional del mar, tal como está consagrado en la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, y supondría un cambio en el derecho internacional, coherente con la visión israelí de que el derecho internacional avanza mediante sus violaciones. Advances through violations of it. The violations create new realities and new norms. Las violaciones crean nuevas realidades y nuevas normas. Hay mucho en juego en cuál sea el resultado final del régimen de control en el estrecho de Hormuz, especialmente, por ejemplo, para su propio país, que siempre va a depender de la energía procedente del Golfo Pérsico, y eso estará regulado por el paso a través del estrecho de Hormuz. Así que este es un momento, sostendría yo, para que una coalición internacional intervenga en las conversaciones entre Irán y Omán e intente formular normas que perjudiquen lo menos posible. Siempre habrá algún perjuicio, sus intereses en la libertad de navegación y el acceso a las fuentes de energía del Golfo Pérsico. En otras palabras, si el derecho internacional está cambiando, ¿dónde está el esfuerzo de la comunidad internacional por participar en la elaboración de ese cambio, para que no sea totalmente desfavorable para quienes dependen de ello? Totally disadvantageous to those who are dependent. By the way, the United States is not dependent at all on the Strait of Por cierto, Estados Unidos no depende en absoluto del estrecho de Hormuz. Nuestra implicación en el Golfo Pérsico fue una extensión de nuestro papel durante la Guerra Fría y después como policía mundial y regulador de la economía global. Pero a la administración Trump no le interesa ninguno de esos dos papeles. Todo gira en torno a Israel primero en la región o Estados Unidos primero a escala global. Así que la comunidad internacional tiene aquí un interés que, por lo que parece, está desdeñando en perjuicio propio. Y terminaría con esa reflexión sobre el estrecho de Hormuz, salvo por señalar que Donald Trump se ha fabricado una camisa de fuerza en el estrecho. El mismo estrecho, STRAT, no recto, STRAGHT, pese al texto habitual que aparece en los programas de vídeo. text that pops up on video programs. Yeah, I want to end by asking a brief question on. Quiero terminar con una breve pregunta sobre diplomacia, dado que va a dar una charla después de esta entrevista. Pero antes, una pregunta sobre Turquía y su papel en la región. Hemos visto en las noticias que ha habido, no sé si debería decir malas relaciones entre Israel y Turquía, pero desde luego no es algo sencillo. Es complicado. Parece que Netanyahu no simpatiza con Erdogan ni con el nacionalismo turco. Estados Unidos, por supuesto, quiere vender armas, como dice Donald Trump, que nadie nos dice qué vendemos y a quién, lo cual, por cierto, no es verdad. Sí. Y luego hay un enorme conflicto de intereses en Siria, en particular en un momento en que Siria, el Estado sirio, no es fuerte en absoluto y es vulnerable a la competencia extranjera. Así que, ¿cómo ve el papel o la ambición de Turquía en la política de Asia Occidental? ¿Y cómo se desarrollaría eso en términos de política de grandes potencias en la región? Bueno, Turquía es una gran potencia, tanto en el contexto europeo como en el euroasiático y en el de Asia Occidental, y no se la puede ignorar. Yo describiría sus relaciones con Israel como antagonistas. La opinión pública turca siente un rechazo abrumador ante el genocidio en Gaza y una fuerte antipatía hacia Netanyahu y su gobierno. Se opone frontalmente al sionismo fanático que ahora gobierna Israel. Y debo añadir, se opone igual al equivalente islámico de eso, que es el Estado Islámico. Quiero decir, ahora mismo no hay realmente mucha diferencia entre el sionismo y su relación con el judaísmo, y el Estado Islámico y su relación con el Islam. Ambos son perversas desviaciones de los principios religiosos fundamentales que han prevalecido tradicionalmente. Israel entiende muy bien que Turquía ocupa un lugar central en la geopolítica. Tiene influencia y es un socio esencial a la hora de tratar con Asia Central,
con Rusia, con la Unión Europea, con la OTAN, con Siria, con Irak, con Irán, con Grecia, con Chipre, con los Balcanes, con el Mediterráneo Oriental, con Palestina, con los árabes del Golfo y con Afganistán, que por supuesto está entre Asia del Sur y Asia Central. Y Turquía es una fuerza importante y creciente en los asuntos africanos. También es una relación clave para Estados Unidos y es antagonista de Israel. Los estrategas israelíes la consideran un enemigo potencial, un enemigo activo, y por eso esta disputa una amargura muy real. El señor Erdogan, por supuesto, es un político muy hábil, se piense lo que se piense de su política, y está utilizando con mucha habilidad la animadversión árabe e iraní hacia Israel para su propia ventaja política, tratando de recuperar la influencia tradicional de Turquía en toda la región, incluido el Cuerno de África. Así que en lo fundamental, se trata de una pugna por la influencia y las esferas de influencia entre Israel y Turquía. Quiero señalar una cosa. Es un apunte didáctico, trivial, pero quizá resulte de interés. Cuando pronuncian Erdogan, esa G con una pequeña marca encima es todo lo que queda de la escritura árabe en la escritura turca latinizada. En árabe hay una letra llamada waw, que en el alfabeto internacional normal equivale a una bóveda. Y eso es lo que se pretendía representar. Así que quienes idearon el alfabeto latino para el turco conservaron en él un pequeño elemento de la escritura árabe, y esa G se pronuncia como una U. Así que todo el mundo comete el mismo error. Yo lo cometí. Como soy muy tonto, necesité varios días en Turquía para empezar a entender que no estaba leyendo correctamente esa letra. En fin, Turquía no va a desaparecer. Lleva allí, de una forma u otra, miles de años como una potencia, empezando por los hititas, que dominaron brevemente la región hacia el año 1500 a.C. Y por tanto, Israel tiene razón al preocuparse por la orientación de Turquía. Desde luego, es absolutamente erróneo imaginar que pueda contrarrestar a Turquía con fuerza militar. Los turcos no son unos incompetentes cuando se trata de imponer la fuerza, como le dirá cualquier kurdo o norcoreano. Sí, gracias por señalar ese error con la G y la W. Quería terminar preguntándote por la diplomacia. Como has dicho que tienes una charla próximamente, ¿por qué hablar de esto precisamente ahora? Muchos nos preguntamos cuál será el papel de la diplomacia en adelante, en una época caracterizada, ya sabes, una época en la que los titulares hablan más de guerras y de cosas más sensacionalistas. Drones, misiles, Francia, Rusia, Corea del Norte, Irán, China, frente a Occidente. Quiero decir, es en esos términos como se está planteando la geopolítica en los medios. Y por supuesto, hay diplomacia en marcha por todas partes. Creo que los chinos la practican a su manera. Pero sí, ¿por qué esa charla? ¿Y qué piensas sobre el papel que está desempeñando la diplomacia? Bueno, en realidad voy a participar en un programa presentado por Ian Proud, que se hace llamar El Mercader de la Paz. Es un diplomático británico que estuvo destinado en Rusia y que tuvo sus discrepancias con las políticas del Reino Unido hacia Rusia, porque considera que interpretaron mal, de raíz, la realidad rusa y que han sido contraproducentes. Me ha invitado a hablar de diplomacia, un tema del que sabe mucho. Así que lo haré encantado. Solo diré que a los medios les gustan las cosas que estallan en plena noche y que ya saben, iluminan todo con fuerza explosiva. Pero eso es como mucho una distracción para desviar la atención. La diplomacia continúa incluso durante las guerras, especialmente durante las guerras. Creo que el ejemplo clásico aquí es la diplomacia china durante la Guerra Sino-India de 1962 y la Guerra Sino-Vietnamita de 1979. En ambas, los chinos emplearon la fuerza para transmitir un mensaje diplomático. Y en el caso de India y Hanoi, Nueva Delhi y Hanoi,
menturin tobatic abiertas y operts en turgers, en la forense de la práctica europea le tempads. Contrary to the European practice of withdrawing embassies, ¿Por qué? because you don't want to lose contact with the enemy. Porque no se quiere perder el contacto con el enemigo, ni en el ámbito diplomático, ni en el campo de batalla. Si se pierde, es probable que haya sorpresas. El enemigo puede malinterpretar los motivos y las intenciones de uno, y por eso conviene mantener abiertos los canales diplomáticos. Ese ha sido el grave error de Occidente en sus relaciones tanto con Moscú como con Teherán. Lleva a crear ilusiones sobre las condiciones internas de los países gobernados desde esas capitales y sobre los motivos que guían sus políticas exteriores. Pero déjeme terminar diciendo que en este momento vivimos en el nuevo desorden mundial. Es un orden en el que, como he sostenido, estamos viendo surgir un mundo multinodal. Un nodo es un punto de conexión entre múltiples relaciones, económicas, políticas, militares, culturales, etc. Economic, political, military, cultural, and so forth. Part of nodes form networks. Y los nodos forman redes, y las redes y los nodos cambian con el tiempo. Así que en realidad los nodos son cuatridimensionales, más que la idea bidimensional de un polo o de un mundo multipolar que solo funciona sobre una base bipolar. Estamos entrando en un mundo mucho más complicado. En cierto modo, se parece al entorno de equilibrio de poder de la Europa del siglo XIX. Pero por supuesto es muchísimo más complicado. En vez de 5 potencias hay muchas más. Y hay hegemonías regionales, además de aspirantes a ejercer influencia global. Así que mi tesis es que, en este momento, la diplomacia ha quedado oscurecida por la atención equivocada de los medios hacia los grandes estallidos y por el descuido de lo que está ocurriendo en el plano geopolítico. En parte, como resultado de esos estallidos, no me meren purposibos historia de fros que terménicas tales en recibir fue. Communication between capitals that is not visible. But this is disorder will lead to an explosive. Pero este desorden llevará a una renovación explosiva de la diplomacia como elemento central del arte de gobernar, a medida que surja el orden multinodal. Así que un país como India, que tradicionalmente ha preservado con mucho cuidado su no alineamiento, adopta una estrategia diplomática en lugar de una estrategia principalmente militar. Por supuesto, tienen el problema de gestionar la hegemonía en el sur de Asia, algo que algunos de sus vecinos no aprecian demasiado. Pero cuentan con un ministro de Exteriores excelente que entiende claramente lo que está haciendo. Y existe una tradición diplomática india arraigada en muchas fuentes, en la británica, en el periodo mogol y en un periodo anterior, en el Arthashastra. Así que creo que la diplomacia no ha muerto. I think diplomacy is not dead. Like the phoenix that is burned in the fireplace. Como el fénix que se quema en la chimenea y se recompone, renacido, volverá a nacer. No es algo irrelevante, es algo que hay que estudiar. Y por cierto, no se puede explicar por completo mediante la teoría de las relaciones internacionales, que es producto de la Guerra Fría. Está muy orientada a la teoría de juegos y es culturalmente autista. No tiene en cuenta los factores culturales. Así que si trato con indios, chinos, tailandeses o indonesios, debo adoptar enfoques distintos con cada uno, porque los factores culturales, el proceso de razonamiento, el conocimiento histórico, el contexto y los intereses nacionales son todos diferentes. Por eso creo que la diplomacia está a punto de vivir un renacimiento. Por desgracia, yo no estaré aquí para verlo, porque va a llevar tiempo. Pero confío en esa predicción. I'm confident of that prediction. Sí, nunca se sabe. A veces las cosas ocurren rápidamente. Lo dejamos aquí, embajador Freeman. Ha sido una conversación sumamente útil y esclarecedora. Muchas gracias por su tiempo. Se lo agradezco. Bueno, me alegra que haga lo que hace, juez. Sigan en Twirls. Gracias. Hola, me llamo Ayushman. Jyotishman y yo hemos puesto en marcha esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora,
hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si os ha gustado nuestro contenido hasta ahora y queréis que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones que haceros. Por favor, considerad hacer una donación por la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Y si no podéis hacerlo, no os sintáis mal. Siempre podéis dar me gusta a nuestros vídeos y compartirlos con vuestros camaradas. Por último, no olvidéis pulsar el botón de suscripción. Don't forget to hit the subscribe button.